Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar en este canal. Bienvenidos. Gracias por las suscripciones, los likes, los comentarios. Muchísimas gracias. Eh, Me pone muy contenta siendo que es un canal relativamente nuevo, que empecé hace muy poquito y que lo hago para hacer videos para transmitir un poco de lo que quiero hablar y tratar de ayudar a otros que me escuchen o potenciarlos aún más con todo el conocimiento que traen si ya esta información por ahí la tienen incorporado, la conocen. En este video quiero hablar sobre un escritor y un orador maravilloso que me ha ayudado a cambiar mi vida radicalmente para bien y mucha gente ha cambiado la vida con él porque ha explicado cosas y ha formulado una ley que es como una gran sacudida de la mente de uno que nos ha ayudado también incluso a despertar espiritualmente en el proceso, y es ese autor, Neville Goddard, o Neville Goddard como le dicen en inglés. Es un escritor que nació en 1905, falleció en 1972, ha escrito muchos libros, entre ellos El poder de la conciencia, Sentir es el secreto, Tu fe es tu fortuna, La ley y la promesa, y un montón de otros que han servido muchísimo para poder entender la ley que él ha formulado y que ha comprendido y experimentado en sí mismo. Ha sido un ser tan evolucionado y poco egoísta que ha intentado explicar esa ley que él aprendió para dominar la realidad de uno mismo, y la ha expresado para que uno también la pueda entender y lo pueda hacer. Es un autor maravilloso, y la ley de la que él habla es la ley de la Asunción. La ley de la Asunción dice que todo estado que yo asumo en mi imaginación y con el poder del sentimiento, puedo volverlo realidad. Es una ley similar quizás a la ley de la atracción, pero no es la famosa ley de la atracción. Dicho sea de paso, mi esposo está en su propio canal de YouTube haciendo videos sobre el libro El Secreto. Es un libro que también me ha ayudado mucho. Pero cuando yo estaba en un proceso del despertar después de una sacudida muy fuerte, una crisis existencial muy fuerte, llegó a mis manos buscando meditaciones y cosas para sentirme más calmada y relajada y poder comenzar un nivel superior de conciencia quizás. Apareció de la nada información sobre Neville Goddard y empecé a estudiar sobre él y a escuchar lo que él decía. Y es muy difícil a veces comprender al principio, quizás, pero yo tengo fe de que puedo aportar un granito de arena para que sea más fácil de comprender esta ley y que la puedas aplicar también y que la pongas a prueba. Lo importante es practicar todo lo que uno aprende. Y si ya lo aprendiste y lo entendiste, que lo puedas también enseñar, transmitir todo lo que uno sabe a otros. Neville dice que la imaginación humana es un don y un poder que nos ha dado Dios, o la fuente misma creadora, y como somos fractales de ella, es decir, pedacitos de ella, que somos hijos de la fuente, hijos de Dios, hijos del universo, tenemos, al ser pedacitos chiquitos del mismo todo, de la misma fuente creadora de todo, tenemos el mismo poder de crear, al igual que la fuente misma. Y no es, en este caso, mucha gente que puede ser, por ejemplo, religiosa o que sigue el cristianismo o el evangelismo, lo que sea, puede decir, ¿cómo puedes decir eso? Mucha gente se ha puesto en contra porque en realidad lo que quiere decir Neville no es que vos en tu ego te creas Dios todopoderoso, no. Simplemente el hecho de que vos
tenés en parte ese poder que te fue dado como un regalo divino y que lo podés utilizar a tu favor si aprendes cómo. Eso es lo que estaba tratando de decir Neville Goddard, y para eso comenzó a explicar la ley de la asunción, la cual él aprendió a su vez de su maestro, que se llamaba Abdullah, y que le explicó Abdullah cómo la Biblia, por ejemplo, es un manual para aprender a usar ese poder, bien metafísico y también metafórico, por lo cual siempre se ha prestado quizás a múltiples interpretaciones y cada uno ha tirado para su lado, ¿no? Cada persona tira agua para su molino en cuanto a las interpretaciones que se les da a las cosas, ¿no? Pero puntualmente, con la ley de la asunción, Neville dice que la imaginación, el crear en nosotros un estado de conciencia y asumir ese estado, por eso se llama la ley de la asunción, nos va a permitir crear nuestra realidad. ¿Cómo? Ahí está el tema. Lo difícil, ¿no? Poner en práctica esto. Neville decía que yo puedo, por ejemplo, imaginar algo que deseo, no en esa cosa en concreto, sino desde el estado final. ¿Qué quiere decir con ese estado final? Por ejemplo, supónganse que a mí se me ocurre hoy imaginar que mañana, el día de mañana, en mi futuro quiero ser, qué sé yo, no sé, a ver, ¿qué puedo imaginar, no? Quiero ser, por ejemplo, conductora de taxi. Un ejemplo, por citar cualquier cosa, solamente es un ejemplo. Quiero conducir un taxi, pero en este momento no tengo cómo, no sé manejar, no tengo coche, no veo la forma. Neville dice que si yo en mi mente creo desde el estado final, es decir, imagino en un estado de meditación, ya vamos a hacer meditaciones y les voy a también enseñar, para quien no sepa, cómo meditar o cuántas cosas se pueden hacer durante una meditación. En un estado meditativo yo imagino que hace años que tengo el trabajo deseado manejando un taxi, por ejemplo, porque si yo para mí es lo que yo quiero hacer, es mi estado ideal y no me importa el cómo ni el cuándo. Simplemente yo imagino una escena. Por ejemplo, es verano, hace calor, voy conduciendo mi propio coche, que lo pongo a trabajar para mí, yo soy la conductora. Me imagino los pasajeros subiendo y hablándome de sus cosas o comentándome el tiempo. Pongo la radio y hace años que estoy haciendo eso y me siento feliz haciendo eso. Puede ser cualquier otra cosa. Supónete que te querés ir de vacaciones a algún lugar paradisíaco que nunca visitaste. Suponete que te querés ir a las Bahamas. El estado final sería imaginarse, por ejemplo, que estás en la playa con un calor tremendo, debajo de una palmera, tomándote, no sé, un vaso de agua fría, una cerveza, algo que te guste, comiendo algo que te guste, con la persona con la que querés ir de viaje, y estás disfrutando eso y estás imaginando que después vas a ir a comprar a un centro comercial cerca para comprarte algún recuerdito para traer para tus familiares de las vacaciones, y te tomas fotos y ya estás ahí, ya hiciste ese viaje. ¿Qué pasa? ¿Por qué mucha gente no logra manifestar? Porque mucha gente cree que eso que imagina es irreal. Entonces no persiste en el tiempo con eso porque piensa que está volando en la nube de Valencia y la realidad lo abruma, lo golpea y bueno, vuelvo a la realidad. A todos nos pasó eso en algún momento para entender la ley. Es como, por ejemplo, cuando uno quiere, por ejemplo, manifestar dinero y lo único que hace es pagar deudas o pagar impuestos y uno dice, bueno, y yo manifiesto y el dinero no aparece. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? En primer lugar,
lo que tenemos que reconocer para aplicar la ley correctamente es que tenemos creencias limitantes que quizás fueron impuestas desde mucho tiempo atrás, sobre todo en la infancia, con cosas como, por ejemplo, hay que trabajar mucho para ganar dinero, hay que, por ejemplo, sacrificarse, palabras que son horrorosas en cierto punto, pero que nos han metido creencias tan profundas, tan arraigadas, que cuando nosotros queremos intentar hacer algo nuevo, por ejemplo, aplicar esta ley, la realidad nos sigue dando más de eso que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque es en lo que más pensamos. El pensamiento es lo que se vuelve realidad. Si yo todo el tiempo estoy pensando que la gente es mala y me voy a topar con gente mala. Si yo cambio mi discurso interno y creo que toda la gente que me rodea es buena, cada vez voy a encontrar en mi camino gente buena. Entonces, para poder aplicar esta ley y cumplir sueños o deseos, lo principal que hay que hacer es reconocer las creencias limitantes que uno puede llegar a tener en sí mismo, en su subconsciente. No es consciente todavía de que las tiene, pero están. Entonces hay que hacer un trabajo de introspección. Para eso les recomiendo ver videos anteriores sobre qué es un trabajo interior. Un trabajo de análisis de uno mismo, decir qué creencias limitantes tengo que pienso que no soy merecedor o que no puedo lograr eso. Porque todos, si vos lo podés imaginar, lo podés lograr. Todos podemos lograr lo que queremos. Cuando no lo hacemos es, primero, porque no persistimos en la imaginación, nos abruma la realidad, nos golpea la realidad. Y otra es porque creemos que el acto de imaginar es algo irreal, lo cual no es verdad. Es más, la imaginación, para Neville Goddard, es la que va a determinar tu futuro. Todo lo que vos imagines, para bien o para mal, por lo cual hay que tener cuidado acá, se puede hacer realidad. ¿Por qué? Porque lo que más tengo en la mente es lo que voy a manifestar. Y en eso también hay que ser conscientes y tomar responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas cosas malas que nos han pasado en nuestra vida, sin darnos cuenta por nuestra inconsciencia, la hemos manifestado nosotros mismos. Y para eso hay que hacer un autoanálisis profundo y decir, reconozco que yo me provoqué esto y me perdono por haberme provocado esto. Porque yo me la pasé pensando en negatividad, en pobreza, en falta de amor, en soledad, en mala salud, me he quejado siempre del dolor o siempre he estado pensando cosas negativas que pueden llegar a pasar pero que todavía no pasaron. Las reconozco y me perdono. ¿Para qué? Para cambiarlas. Primero es reconocer eso para poder después generar el cambio. Todo lo que yo persista en mi mente, pensando, sintiendo, y ahora les voy a decir el secreto verdadero de la ley de la asunción para que logren manifestar, todo eso que yo tengo en mi mente, lo que más tenga, si persisto, se vuelve la realidad que después voy a ver con mis ojos físicos, por lo cual la imaginación es un poder que nos viene de algo mucho más elevado que nosotros, que es la misma fuente que nos creó. Una de las cosas que dice Neville y que me parece sumamente importante es que para poder aplicar la ley correctamente yo tengo que seguir, además de la persistencia en mi mente, el sentimiento. Por eso él hizo el libro Sentir es el secreto. Ahora les voy a decir cómo es. ¿A qué se refiere? Con el sentir es el secreto de manifestar la vida que deseas. Él lo que dice es que para aplicar la ley, la persistencia, la imaginación utilizada desde el estado final, es decir, yo hace mucho tiempo logré ya lo que quería. Es como que, ¿qué hago después que logré lo que quería? No es imaginar, por ejemplo, algo definitivo y a partir de ahí creo la realidad, sino ya creaste eso, llegaste a alcanzar ese sueño cumplido, ya lo cumpliste y lo cumpliste hace rato. ¿Cómo te sentís?
Pero él dice algo que me parece fundamental, que es la regla de oro. Y para la regla de oro él dice que yo debo imaginar lo mismo que imaginaría para otros, lo puedo imaginar para mí y viceversa. Es decir, yo no puedo imaginar, por ejemplo, daño para otros, perjuicios para otros, ya sea por bronca, envidia, qué sé yo, todas estas cosas bajas que el ser humano en la 3D todavía no asimila bien, ¿no? Si yo puedo desear, por ejemplo, si yo quiero desear para mí salud, por ejemplo, no puedo estar deseándole a otros enfermedad, ¿no? O sea, es una cuestión de lógica. ¿Por qué? Porque la ley se confabula con un montón de leyes universales, como por ejemplo la de causa y el efecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no puedo crear algo en mi imaginación que vaya en detrimento, es decir, en contra de otras personas. Si yo quiero salud para mí, quiero salud para todos. Si yo quiero dinero para mí, quiero dinero para todos. Yo no puedo estar deseando tener un taxi para manejar y para eso me tengo que comprar un coche, pero me quiero imaginar que, no sé, que tengo un coche y estar deseando que al otro se le pinche la rueda de su coche. Más o menos sería una cosa así. Esa regla de oro, todo lo que puedas imaginar para ti lo tienes que imaginar para otros, es una ley en donde yo no solamente estoy imaginando para mi abundancia y para mi mayor bienestar, sino también para el de los demás, porque la ley funciona siempre y cuando entendamos que somos un todo en conjunto y que siempre que uno desea algo bueno para uno mismo, también lo tiene que desear para los demás, inclusive cuando ya sabemos que por ahí tenemos, qué sé yo, relaciones conflictivas con los vecinos o nos llevamos mal en el trabajo con el jefe o tenemos compañeros de trabajo que son metepalos en la rueda, como digo yo, o pisacabezas. Si yo comprendo que soy un fractal de la fuente, que es el todo, el bienestar que yo pida para mí tiene que también ser pedido para otros. Y esa es una regla, por eso dice Neville, la regla de oro. Ahora, les voy a decir primeramente que se puede poner a prueba esta ley a través de cosas simples para empezar a practicar. Yo me acuerdo que cuando no entendía la ley, no entendía Neville, he tenido que estudiarlo muchísimo, leerlo muchísimo para poder comprenderlo y quiero tratar de simplificarlo en un video para no hacer una segunda parte, sino hacerlo reducido. A veces cuesta, obviamente, y todos todavía de encima, incluso los que hablan ya de la ley y que tienen muy claro cómo son los mensajes que ha dejado Neville, también tienen en la actualidad problemas, por ejemplo, para asumir ciertas cosas y no tienen problemas para asumir otras. ¿Pero por qué? Por las creencias limitantes, somos humanos. Estamos invadidos de información que nos viene desde nuestros padres, nuestro entorno, nuestros amigos, la escuela. Todo eso va generando creencias en nuestra mente que se alojan en el subconsciente, por lo cual una vez que las identifiquemos y las derribemos, las podemos reemplazar por otras. Y Neville decía que para poder hacerlo, por ejemplo, el yo soy, él hablaba del yo soy. Cuando en la Biblia, por ejemplo, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy es algo que nosotros podemos aplicar para poder empezar a hacer un trabajo de manifestación, para poder empezar a entender la ley. Por ejemplo, yo no puedo desear, por ejemplo, estar sana y estar diciendo yo soy una persona enferma. O yo no puedo estar deseando, por ejemplo, manifestar dinero o una vida más holgada y decir yo soy pobre. Si yo digo yo soy, es como decir yo soy Dios, que en realidad no es decir yo soy Dios, sino
Es decir, yo soy el poder de Dios. Yo puedo usar ese poder porque me ha sido regalado por Dios como un regalo divino. Entonces, si yo identifico mis creencias limitantes y las cambio, y yo en vez de decir todo lo que dije antes, yo soy pobre, yo soy una persona enferma, yo digo, yo soy salud, yo soy una persona abundante económicamente, financieramente, yo soy, no sé, una persona joven, una persona vital, con energía, yo soy una persona amada, yo soy una persona valorada, yo soy respetada. Todo lo que venga después del yo soy nos va a ayudar a cambiar las creencias limitantes que hemos instaurado de forma inconsciente en nuestro subconsciente para poder empezar a imaginar un estado final en donde yo soy la persona que está en las Bahamas, en la playa, tomándome una cerveza con mi persona específica, mi alma gemela, mi esposo. En este caso yo lo imaginaría con mi esposo. Y yo soy esa persona que logró eso. Yo soy la persona que está ahí. Yo soy la persona que puede usar esas dos palabras para empezar a crear, y partir con eso para poder empezar a imaginar estados finales que yo quiero obtener para poder mejorar mi vida, para poder evolucionar, para poder experimentar. Nosotros somos fractales de la fuente, es decir, cuando yo digo esto es decir, somos pedacitos de Dios tratando de vivir experiencias diferentes, cada uno de nosotros, por lo cual todo lo que Dios pueda crear, y Dios como es el todo, puede manifestarlo todo, yo puedo crear cosas buenas para mí y para todos los demás. Es quizás a mí todavía, yo sigo estudiando, Neville, por ejemplo, hay un montón de cosas que todavía siento que me faltan. No me voy a poner a hacer videos, por ejemplo, explicando que soy una experta de la ley de la Asunción, porque eso no es así. No es así. Pero he logrado manifestar cosas que pensé que no eran posibles, simplemente poniendo a prueba la ley. Y les voy a decir cuál es la clave de todo. Después de imaginar eso que vos querés, después de imaginar ese estado final, hace mucho tiempo ya que lograste tu estado final, hace mucho tiempo tenés eso. ¿Cómo te sentirías cuando ya sabes que lograste eso hace mucho tiempo? Cambia la forma de comportarse de uno, la forma de pensar, la forma de ver el mundo. El secreto para lograr dominar la ley de la Asunción es este. Presta atención porque te puede ayudar muchísimo. Es sentir, imaginar primero, ¿no? Pero sobre todo el estado final. Estamos imaginando el estado final y sentimos cómo sería, ¿no? La real premisa que debemos cumplir para poder aplicar la ley es imaginar el sentimiento que sentirías cuando ya lograste eso que querés lograr. Imaginar el sentimiento que sentirías cuando ya lograste eso que querés lograr. ¿Cómo te sentirías si sos la persona que tiene a su lado a su alma gemela? Porque eso es lo que quisiste manifestar. ¿Cómo te sentirías si vos ya lograste tener abundancia económica y no te preocupás más por las cuentas, ni por lo que tenés que pagar, ni nada, y te puedes comprar todo lo que querés en la vida? ¿Cómo te sentirías si estás trabajando en tu trabajo soñado, en aquello que siempre, donde quisiste estar siempre, haciendo una actividad o una profesión que siempre quisiste hacer? ¿Cómo te sentirías si dominás 2, 3 idiomas como quisiste dominar alguna vez y pensaste que no ibas a poder y ahora lo podés hacer? Ya lo hiciste, ya hablas 2, 3 idiomas. ¿Cómo te sentirías? Imaginar el sentimiento en un estado meditativo
Neville decía a veces lo que él hacía que le resultaba más fácil era dormirse en una posición incómoda varias noches hasta que yo me crea ese sentimiento, hasta que yo logre en mi subconsciente impregnar ese estado final. ¿Por qué en una posición incómoda? Para no dormirse, para tener ese periodo corto. En algún momento el sueño obviamente lo vence, pero para sentir el poder de la imaginación en mí hasta lograr asumir que yo ya logré lo que quería. ¿Cómo me sentiría? ¿Qué haría? ¿Cómo me comportaría? ¿Qué iría a hacer al día siguiente? Muchas noches lo hacía él y por eso él decía persistir. Persistir. Mucha gente tira la toalla porque dice no veo ningún cambio en mi realidad. Persistí. Visualizá. Hay gente que hace scripting, es decir, escribe, por ejemplo, yo soy salud, yo soy, no sé, tengo mucho dinero, yo soy la persona que es amada por su pareja, yo soy. Todo lo que quiere en ese diario o en ese cuaderno. Hay gente que afirma, hace afirmaciones, hay gente que escucha meditaciones con afirmaciones, lo cual es valiosísimo, también me ha ayudado mucho, pero fundamentalmente visualizar, imaginar. En tu mente tenés que poder crear todo el escenario que vos querés y que hace mucho tiempo encima que ya tenés eso. El sentimiento es lo que hay que imaginar. Es la mente la que crea y es el corazón el que expande y manifiesta la realidad. Por lo cual yo imagino primero y lo que después imagino, después de lo que quiero lograr, es el sentimiento de lo que sentiría una vez que ya logré lo que quise lograr. El tema de la ley de la Asunción es largo, hay un montón de cosas para hablar. No quiero hacer muy largo tampoco el video. Esto es simplemente una introducción. Después voy a hacer, para que queden cosas un poco más claras y dar técnicas y todas esas cosas, voy a hacer meditaciones, voy a hacer videos sobre cómo manifestar el amor, la salud, el dinero y cualquier otra cosa. Por separado, específicamente. Pero más o menos quería explicar un poco desde mi perspectiva de cómo yo entendí la ley y me ayudó a cambiar muchísimo mi vida, qué es la ley de la Asunción de Neville Goddard y cómo la imaginación crea la realidad. Si vos no crees en eso, bueno, no lo creas, obviamente, pero sí te puedo asegurar que la ley funciona, creas en ella o no, por lo cual elegí un mejor futuro, una mejor realidad para vos, imaginando cosas buenas para vos y para los demás, no las malas. Desterrar un poco toda esa cosa a veces que uno tiene de ser pesimista o tirar abajo todo o incluso el autosabotaje. Yo no puedo, no voy a lograr esto, es muy difícil, qué sé yo. Si yo creo eso es lo que voy a manifestar. Por lo cual la imaginación manifiesta y ahí hay que tener cuidado tanto lo positivo como lo negativo. Desde mi perspectiva y tratando de resumir la ley, lo que quiero que hagas es que pongas a prueba la ley desde lo positivo. Así sea algo pequeño, imagínate que te encontrás una moneda rara en la calle, una pluma, como decía el libro El Secreto cuando explicaba la ley de la atracción. Imagínate que te encontrás dinero inesperado, que tenés más dinero en tu cuenta bancaria que no sabes de dónde vino. Imagínate que cada vez tenés más amigos, por ejemplo, y empezás a conectar con gente. Lo que vos quieras manifestar, empezá por algo pequeño, te recomendaría, como por ejemplo manifestar, qué sé yo, algo raro. Por ejemplo, una billutería rara que te encontraste por la calle. Algo extraño. Pone a prueba la ley. Imagina la felicidad que sentirías cuando vos encontrás ese objeto que imaginaste en tu mente en la realidad. La exaltación que te provocaría. Cuando vos capturás y entendés cómo funciona eso de imaginar y sentir desde la imaginación
cuando nosotros ya creamos ese estado final y decimos, no lo puedo creer. Por lo cual, vuelvo a repetir, es imaginar el sentimiento que sentirías cuando ya lograste eso que querías lograr. Capturar ese sentimiento de alegría, de exaltación, de felicidad, de decir, no lo puedo creer, lo logré. Eso es lo que va a empezar a hacer que tu vida empiece a cambiar, porque lo empezás a hacer con cosas pequeñas, como me pasó a mí, hasta lograr un cambio de vida radical. Te lo puedo asegurar. Pero bueno, cualquier duda o consulta, obviamente, me pueden hacer preguntas. Igualmente voy a hacer más videos de esto porque es un tema largo. Para muchos es complejo si no conoces la ley o no conoces a Neville. Igual te puedo recomendar que lo escuches. Hay muchas sesiones de oratoria que él hizo explicando todo esto. No es el único, hay muchos. Y también, bueno, que leas sus libros si tenés la posibilidad, para que puedas empezar a aplicar de a poquito. Es un proceso, como todo aprendizaje. Todos tenemos una curva de aprendizaje. Hay gente que entiende la ley a la primera explicación y hay gente como yo que, bueno, le ha costado y le tenés que dar tiempo para poder asimilar la información y sobre todo ponerla en práctica. Vas a ver que puede lograr grandes cambios en tu vida para manifestar todo lo que quieras. Una relación de pareja sana, estable. Yo manifesté a mi esposo así. De la noche a la mañana manifesté a mi esposo así. Manifesté salud así. Y estoy, bueno, manifestando otras cosas que uno quiere lograr, ¿no? En la vida. Pero poné a prueba, ya te digo, con cosas pequeñas al principio y vas a ver que con la práctica vas a ir adquiriendo cada vez más maestría hasta que puedas dominar eso y vas a ver que la imaginación que te ha sido regalada como el don de Dios y que vos la tenés como la tenemos todos, puede ayudar a crear no solamente una vida mejor para vos, para también los que te rodean y para el planeta, para el universo. Es un aumento de la conciencia colectiva y eso ayuda muchísimo a que seamos mejores personas. Ojalá que puedas entender en esta introducción que hice con este video sobre la ley, sobre Neville, que puedas entender el poder que todos nosotros tenemos y que ayuda a que seamos mejores almas en evolución. Muchísimas gracias por estar en este video, muchísimas gracias por haberme escuchado y te espero en el próximo que se viene en breve, cómo manifestar el amor. Ese es el próximo video. Te agradezco muchísimo por haber estado. Muchísimas gracias. Te abrazo a la distancia.